Un saludo cordial desde el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Colipro. Este departamento genera diversas actividades y proyectos orientados a la investigación, acción formativa continua y divulgación de materiales y recursos para el desarrollo profesional de las personas colegiadas. Hoy estaremos abordando reflexiones y aproximaciones y análisis sobre el bullying en contextos escolares. Por parte de Colipro les acompaña la máster Olga Ruiz en el control maestro, el máster Marcelo Prieto en apoyo técnico y en el proceso de preguntas y respuestas la máster Ailín Araya y la máster Melissa Mora y mi persona como parte del equipo Colipro. La dinámica por desarrollar en este webinario se divide en dos partes. En la primera, se tiene un espacio de exposición por parte de la persona especialista invitada. Mientras se da la exposición, ustedes pueden plantear preguntas por escrito, utilizando para ello el botón de preguntas y respuestas que pueden ubicar en la parte inferior de sus pantallas al centro. Recuerden utilizar solamente este botón. Se estarán recibiendo estas consultas enviándoles un mensaje indicando que estas han sido recibidas. En la segunda parte del webinario, vamos a plantear las preguntas a la especialista invitada para que nos comparta su criterio. Es importante aclarar que se van a responder tantas preguntas como nos permita el tiempo programado. Este webinario está permitiendo la conexión de personas colegiadas desde diferentes regiones del país, a quienes agradecemos desde ya su participación. Esa es justamente una de las grandes ventajas de la implementación de esta herramienta virtual, logrando así mayor cobertura a nivel nacional. Para el desarrollo de estas reflexiones sobre el bullying, ¿qué debemos hacer para proteger a nuestra comunidad estudiantil en medio del marco del dolor que genera esta presencia en medio de los centros educativos y la convivencia escolar? Nos acompaña la máster Jessica Millet. Jessica es doctorante en Sociedad y Cultura por la Universidad de Costa Rica, es máster en Teoría Psicoanalítica por el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos de México, es psicóloga clínica y docente desde hace 24 años. Cuenta también con 5 años de experiencia en hospital psiquiátrico. Actualmente, Jessica Millet coordina el programa de formación en acompañamiento terapéutico del posgrado de Psicología de la Universidad de Costa Rica y es coordinadora clínica del programa de aulas de escucha del Ministerio de Educación Pública. De esta forma y conociendo el atestado y la trayectoria de la profesional que nos acompaña, justamente a usted, doña Jessica, es que le damos la más cordial bienvenida a este espacio webinario por parte del Colipro. Muchas gracias, Alejandra. Un gusto estar con ustedes, a todos y a todas. Es para mí un honor y un placer estar aquí en este espacio virtual. Un gran saludo a todos los compañeros de Colipro también que nos están acompañando en la parte técnica y que se encargan de que esto llegue hasta sus casas. En este momento quiero compartirles una presentación. Vamos a empezar a hablar. El tema que nos convoca el día de hoy es el bullying, ¿no? Este tema tan complejo y tan hablado también, porque hay que decir de que es un tema que ha estado en el pizarrón, ¿verdad? Que ha estado propuesto en diferentes momentos y que se ha hablado tanto, se ha intentado tantas prácticas y creo que han habido muy buenas prácticas. Espero compartir con ustedes un par de buenas prácticas este día de hoy. Y bueno, les traigo una propuesta y algunas cositas que espero que disfruten para después, como dice nuestra compañera Alejandra, abrir un espacio al diálogo, a las preguntas y al intercambio sobre todo. Les recuerdo que tienen el botoncito abajo de su programa de Zoom,
tienen el botoncito de preguntas y respuestas por si quieren ir planteando ahí sus comentarios, sus preguntas y nos van dejando su retroalimentación. Vamos a dar inicio entonces con la presentación. La prevención del bullying. ¿Qué debemos hacer para proteger a nuestra comunidad estudiantil? Primero que todo, me gustaría acá con ustedes poder contextualizar en qué consiste el bullying, en qué consiste el bullying en la dimensión de la violencia escolar. El bullying no se da solo, ¿verdad? El bullying es solamente un signo, podríamos decir, es un signo de una violencia mayor que se encuentra de alguna manera como enmascarada, como cifrada en nuestras instituciones. He trabajado en instituciones públicas, y me gusta estudiar un poco, digamos, cómo se va desarrollando esta cultura institucional y quiero hacerles una propuesta. El bullying entonces se inserta dentro de una violencia mayor que se llama la violencia escolar. Y esta violencia escolar es parte de una cultura institucional que se instala en nuestras instituciones, en donde trabajamos, y esta la podemos pensar con tres recursos, o tenemos, digamos, tres conceptos que nos permiten analizar qué es esta violencia escolar, por qué se produce. Entonces, esta violencia escolar es una construcción social, ¿sí? Es impuesta por la opinión pública y claro está que es una realidad cotidiana violenta. Este imaginario que se construye, sabemos que muchas de nuestras escuelas, colegios, están insertos dentro de comunidades difíciles, ¿verdad? Y que además también ellas mismas están impregnadas de gran violencia. La pobreza es una forma de violencia, ¿verdad? Los diferentes tipos de violencias físicas, de consumo y abuso de sustancias, de acciones ilícitas, incluso hasta de violencia, hasta llegar a la muerte. Todos estos imaginarios sociales que empiezan o que pues rodean nuestras instituciones escolares, ¿sí? Construyen además un discurso social en torno a la violencia que permea las instituciones. Y este discurso es el que construye nuestras imágenes sobre la realidad social. Sabemos que cuando una escuela está inserta en una comunidad donde es una comunidad marginal, digamos, entonces sabemos que en esta escuela, no necesariamente, pero permea todo este discurso de violencia dentro de la institución, ya sea de robos, ustedes conocen, ¿no? De robos, de violencias porque los padres llegan también y entonces arman líos en las escuelas, porque se encuentran las bandas afuera de la escuela y hasta llega a haber un riesgo y hay una peligrosidad. Me han contado docentes que a veces se ven muy intimidados por las bandas internas que hay dentro de las escuelas, los colegios, porque son bandas que además tienen este respaldo, ¿verdad? De bandas afuera, bandas comunitarias, y que se ven muy intimidados porque incluso hasta poner una mala nota les da miedo de que después tomen represalias. Uno de ellos una vez me contó que había encontrado, digamos, un graffiti en su carro, o les hacen daño, ¿verdad? A la propiedad privada de los y las docentes. Entonces, todo este discurso social que empieza a tomar una consistencia en lo comunitario, permea también las instituciones educativas, y este discurso empieza a dar un imaginario, y realmente hay escuelas en donde los padres de familia dicen, en esa escuela no, porque en esa escuela venden muchas drogas, o en esa escuela no, porque mi hijo corre riesgo, ¿verdad? O en ese cole no, y entonces los chicos viajan, teniendo colegios accesibles y tienen que viajar para poder ir a otros colegios en donde no se vea expuesta su vida, sobre todo, y no se ponga en riesgo. Todo esto va conformando
la realidad de la institución, ¿sí? Que está construida por una construcción imaginaria, aunada a los discursos, lo cual justifican, esto es muy importante, justifican o normalizan la violencia y le van dando consistencia hasta constituirla en un fenómeno de violencia escolar. A veces, este tipo de violencia también puede ser una violencia, digamos, a las condiciones en que se dan clases. Una vez, con una dirección regional, una de las cosas que me decían los supervisores regionales es que no es posible que los docentes se acostumbren, ¿verdad?, a dar clases de forma hacinada y que los chicos y las chicas vayan a clases en donde estén totalmente hacinados, sin ventilación, a 35 grados o 38 grados, ¿verdad?, a mediodía, y están todos que se duermen, nadie puede aprender en estas condiciones, ¿no? Entonces hay ciertos factores o hay ciertas condiciones que nosotros no podemos normalizar, que tenemos que tratar de ver de qué manera se puede conseguir algunas condiciones óptimas para poder, porque todas estas son pequeñas formas, ¿no? O la violencia de llegar un alumno y no tener un pupitre, ni tener sillas, no hay condiciones para poder estar. Todos estos pequeños signos son signos que van excluyendo, si ustedes quieren o no, son signos de exclusión o actos de exclusión que son absolutamente, digamos, normalizados, ¿verdad? La gente no se pone a pensar si esto es violencia o no, sino que de repente está normalizado. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que se van normalizando y que se inscriben como discursos institucionales. Así, de este modo, tenemos que evitar que la violencia se convierta en un elemento estructural de las relaciones escolares, ¿sí? Porque esto es una cadena, empieza una cosa, sigue otra y se va hacia otro lugar, ya que la violencia impacta en la hostilidad, se interceptan distintas esferas de la vida social, personal, comunitaria y política. Se dan cuenta de que es todo un conglomerado, ¿verdad? Es todo un entramado social el que impacta a las instituciones y empieza a armar un discurso de violencia que actuamos. No es solamente discursivo. El discurso se hace efectivo en el momento en que el discurso comanda nuestros actos sin que nos demos cuenta. Tenemos que ser vigilantes de los actos que hacemos, tanto como docentes, como estudiantes, como administrativos, como directores. Conocí un colegio en donde todos los chicos que, perdón, se activó Siri. Un colegio en donde los, que tenía este discurso alrededor. Era un colegio que estaba en un mal lugar, tenía los chicos, los profes estaban muy atemorizados de dar clases ahí. Llegó una directora nueva y esta directora empezó a aplicar toda una política de convivencia de paz y de una forma muy creativa. Empezó a implementar dispositivos para poder construir otro imaginario social alrededor de la institución, a pesar de estar en un lugar de los más marginales. Y ella organizó, me parece que hay muy buenas prácticas en el MEP, muy buenas prácticas. Y ella organizó estos lugares, ¿verdad?, de comités, empezó a armar comités y a todos los chicos y las chicas de la institución les empezó a asignar una función, les empezó a dar un lugar, los empezó a inscribir, los empezó a dar valores en relación a la institución para construir un imaginario institucional, el valor de la cooperación, el valor del respeto por el otro, el valor de compartir, ¿sí?, de entregar. Empezó a ver, digamos, de toda esta deshumanización que produce la violencia, empezó a humanizar. A mí me pareció genial cuando ella me contaba, me parecía genial la estrategia. Empezó a humanizar y además a darle lugar. Estos chicos y chicas están expuestos
a un sinfín de violencias de las que ustedes saben, ¿verdad? Que destrozan la subjetividad y destrozan la humanidad. Y así como ellos fueron tratados, van a tratar a los demás, porque eso es lo que saben. Se instalan códigos de relaciones con los otros, ¿verdad? De lazo social se llama, ¿no? Este tipo de códigos y de relaciones. Entonces ya empezó a transformar esta forma de relacionarse con los otros a partir de comités de colaboración, de ideales y de construir una identidad en la institución. El día de hoy, esa institución es reconocida en la zona como una institución noble, como una buena institución, a donde los chicos y las chicas se sienten acogidos. Hay un montón de obras deportivas y de teatro artísticas que le van dando lugar a los chicos y las chicas. Esto es convivencias de paz. Por otro lado, el concepto de bullying, ¿verdad?, evidencia otras violencias. Tenemos que tener esto muy presente. Pasemos entonces ahora a hablar de bullying específicamente. El bullying fue descubierto en el 73 por este psicólogo noruego a partir de ciertas investigaciones que hace con chicos que intimidan en los colegios que él trabaja y hace todo un análisis de estas víctimas de acoso, ¿verdad?, las amenazas, los maltratos, ¿verdad?, y lo va definiendo como una violencia física que intimida, ¿verdad?, entre iguales o en una relación de poder, ¿verdad? Pueden ser estudiantes con estudiantes, sabemos, puede ser de docentes a estudiantes, puede ser de estudiantes a docentes también, puede ser de la sección administrativa a los docentes, de dirección. Ustedes saben que el bullying es algo que circula en la cultura, ¿no? Hay un cierto mala onda, diríamos, ¿verdad?, que circula en la cultura y que va saliendo de este tipo de formas. El chiste mismo, ¿no? Hay chistes que uno dice, Dios mío, es un chiste, no sé si reírme o ponerme a llorar o realmente no participar, digamos, del chiste xenófobo que está haciendo esta persona, ¿no? O sea, yo creo que uno también tiene que tener una posición. Hay miles de personas que se han salido de chats porque no participan de este tipo de burlas y creo que uno tiene que ser muy claro en tomar una posición frente al bullying, o si participa o no participa, porque la función del tercero, ahorita lo vamos a ver, del espectador, del cómplice, de alguna manera, ¿sí?, es central en la erradicación del bullying, central. Hay varias experiencias que dan cuenta de esto. Entonces, las características del bullying es que es intencional, ¿sí?, hay una relación desigual, es repetido y continuo, y puede ser, como ya les dije, entre pares. Hay un informe que presenta la UNESCO en el 2017, ¿sí?, que hacen una investigación a 100,000 niños y niñas y jóvenes de 18 países y plantean que 1 de cada 5 niños o niñas o jóvenes ha vivido situaciones de acoso escolar. Y se calcula que 246 millones de niños, niñas y jóvenes en el mundo sufren la situación de violencia en la escuela. Estos son los datos, digamos, más frecuentes que tenemos, que 25 son bullying físico, 25 es por etnia, 25 por género. Ustedes saben que hay diferentes tipos, ya los vamos a tipificar. Ahorita estamos introduciéndonos al tema. En Costa Rica, en el 2015, hubo 248 denuncias de acoso escolar. En el 2019 sale un artículo en donde se expone, en La Nación, en donde se expone que según los estudios de la Organización Mundial de la Salud, el bullying será la causa de más de 850,000 casos de suicidio en menores de edad para el 2025. Creo que es una situación de salud mental y bueno, por eso estamos acá, para poder pensar y para poder hacer de alguna manera una reflexión de cuál es nuestra posición también frente a estas situaciones de violencia y qué tanto contribuimos o no. A veces hasta contribuimos sin quererlo, por eso les puse el ejemplo de lo del chiste. Sí.
Muy bien. Hay un concepto que nos va a permitir pensar estas situaciones de bullying que se llama el narcisismo de las pequeñas diferencias. Es un concepto que produce el señor Sigmund Freud, el doctor Sigmund Freud, en 1921 en un texto maravilloso para pensar la estructura social y la cultura que se llama Psicología de las masas y análisis del yo. Y él va a plantear que de alguna forma la relación en que nosotros, el yo, ¿no? Ese yo narcisista que defiende su punto de vista, el yo narcisista que quiere ganar, el yo narcisista que siempre quiere tener un lugar, no necesariamente en detrimento de otro, ¿sí? Pero es el yo competitivo, ¿no? Ese yo que dice aquí estoy, ¿verdad? De alguna manera está permeado por la cultura y por la forma en que fue él mismo tratado. Este yo se va conformando por los lazos que el otro nos hace, por los cuidados que el otro nos da, o por la agresión y el odio con que el otro nos recibe a la vida, ¿sí? Entonces este yo se va formando de tal forma que va a reproducir las formas en que fue tratado. A veces no directamente, sino de una forma mucho más sublime, disfrazada, ¿no? Porque los procesos de socialización nos hacen justamente ir de alguna forma puliendo este malestar en la cultura y esta cosa de las dificultades del lazo social y de las dificultades de llevarme bien con todos y todas, ¿verdad? Hay ciertas dificultades que la cultura nos va enseñando, la vida, la socialización nos va enseñando en qué sí hacer y qué no hacer, ¿ok? El narcisismo, las pequeñas diferencias, es que justamente este yo, cuando detecta alguna diferencia, esa diferencia a mí, ¿sí? Me amenaza, se vuelve amenazante para mí, de alguna manera, porque es algo que me quiere quitar mi lugar, o porque es algo que quiere lo que yo tengo, o porque es algo que podría desplazarme. Entonces, una de las estrategias es denigrarlo, descalificarlo, excluirlo, ¿verdad? Hay muchas formas. Ayer estaba viendo una película, quiero recomendársela, se llama El Insulto. Es una película que trata sobre el odio que se construye en Líbano de los años 90. Se la recomiendo para trabajar el tema de estas pequeñas diferencias como la xenofobia, el género también, ¿verdad? Todas estas culturas de machismo, ¿no? De violencia contra la mujer, desgraciadamente. Hoy nos levantamos con la noticia de otro femicidio en Quepos de una doctora anestesióloga, en paz descanse, y son cosas y situaciones que lamentamos todos los días y que no deberían de pasar más, pero de alguna manera siguen sucediendo. Así que este narcisismo de las pequeñas diferencias incluyen esto, ¿sí? Incluyen la diferencia de género, la discapacidad, la elección sexual también. Tuvimos una situación en aulas, en uno de los coles de aulas de escucha, en donde un chico estaba muy humillado por la preferencia sexual de uno de sus congéneres y tuvimos que hacer una intervención en relación a esto, de etnia, de color. Hay colegios que son tan diversos que la diversidad es la normalidad y entonces no se ve como diferencia incluso, ¿no? Entonces no amenaza, sino que se ve como oportunidad para, incluso los chiquillos cuando trabajábamos decían, es que, no hombre, profe, es súper chiva, dicen, porque así aprendemos de cómo se dice en mexicano, cómo se dice en colombiano, cómo dicen los argentinos, y bueno, y vacilando decían, aprendían a decir insultos, ¿no? Pero todas estas cosas son formas de incluir la diversidad y el respeto al otro. Estas formas de hacer, ¿verdad? De divertirse. La religión, la situación económica, ¿sí? El tamaño, porque son pequeños, porque son grandes. Tenemos conocimiento también en las estadísticas de que la mayoría de los chicos y chicas que son bulliados, ¿verdad? Por sus mayores, somos de primer año, los agarran. Uno de los chicos un día vino y me dijo
profe, a mí yo ya me acostumbré al bullying, así, ¿ah? Vean cómo se normaliza. Yo ya me acostumbré al bullying porque de ahí yo corro, pero siempre me agarro el fulanito de tal y me agarro y me mete al basurero y todo el mundo se ríe. Todos los recreos, este muchacho entonces no podía salir al recreo porque el recreo que salía lo agarraban y lo metían al basurero. Y esto les digo que es algo muy notable, ¿no? O sea, se nota cuando alguien agarra un chico y lo mete al basurero. Bueno, hay otros ejemplos que ya les iré compartiendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en que no haya una normalización de la violencia. Los tipos de bullying. Estos son, los tipos de bullying son diferentes, son físicos, ¿verdad? Como les decía, porque es más pequeño, porque es más vulnerable. El bullying, el buller, ¿verdad? El matonismo, el acosador, detecta esta diferencia. Son estas personas, ahorita vamos a hablar de su personalidad, pero detecta la diferencia y entonces ahí es hacia donde apunta, ¿no? El más débil, el más frágil, el que tiene miedo, el más tímido, ¿no? También puede ser patrimonial, expropiar a la gente de las cosas, quitarles el bulto, quitarles las meriendas, hacerles, una vez hice una consultoría con Acción Joven para sistematizar las intervenciones de pasillo en los colegios y una de las cosas que los chicos y los profes planteaban, digamos, como grave, era que se cobran peajes para pasar por el pasillo. Yo no lo podía creer. Yo no podía creer que les cobraran, ¿verdad? Les cobran, no sé, el sándwich o el refresco, o lo que sea, ¿no? O dinero, o que les haga la tarea, en fin. Hay bullying psicológico que es bastante dañino porque es directamente a invalidar al otro. El ciberbullying que tiene otro montón de tipos, lo podemos tipificar, hay flaming, hay acoso online, hay ciberstalking, hay denigración, hay grooming también, que es el acoso, digamos, de personas, de las relaciones impropias, hay suplantación de la persona, hay otro montón de tipos de ciberbullying. En uno de los TEDx que estuve viendo sobre ciberbullying para otra exposición, había un técnico, un ingeniero técnico en computación que decía, padres de familia, hablándole a los padres de familia, por favor, la mejor forma de que el ciberbullying se detenga, ¿sí?, es la prevención. Porque una vez en la nube se desaparece, no hay forma de bloquearlo, ni de bajarlo, ni de parar el ciberbullying. Creo que opera también para el bullying en general. Lo mejor es la prevención. Igual en salud, déjenme decirles. Puede ser social, en donde excluyen a alguien. Yo trabajé también un tiempo como psicóloga en trabajo, psicóloga laboral, y entonces hacía intervenciones dentro de instituciones públicas para poder darle atención a los y las trabajadoras de las instituciones y me encontré también con el bullying, este tipo de bullying a nivel laboral que es muy fuerte, porque me dicen, es que a fulanito de tal lo silencian, lo borran, lo ponen en una esquina, lo invisibilizan. Es espantoso, porque entonces todo el otro equipo de compañeros se confabulan y entonces a Pepito ya no lo invitan a comer, ya no lo invitan a las salidas, ya no lo sacan del chat y Pepito queda totalmente aislado. El sufrimiento psíquico para estas personas, el sadismo del grupo que participa en el horror de poder denigrar al otro y reducirlo a nada, a una basura, a un estorbo dentro de la oficina. A veces, dentro del sistema escolar, también se da este tipo de situaciones de bullying social. Tenemos la violencia sexual,
que esta es peor, que son diferentes tipos de, no sé si es peor, ¿eh? Todas dejan sus secuelas, todas dejan sus marcas y a veces es una marca tan fuerte que perdura años en quitarse. Es más, yo trabajo en clínica de toda la vida, es mi pasión, estudié psicología y las marcas que deja el bullying en personas de 25 años, de 30 años, de 40 años, que vienen al consultorio y tienen la voz del padre o de la madre o del educador, ¿no? Son figuras a quienes se les admira, porque a quien se le admira se le da poder, además. Toda figura de saber es una figura de poder. Entonces tenemos que estar también conscientes del lugar que ocupamos, el lugar en que nos dan nuestros estudiantes. Y me hablan del dolor o de esa palabra que le ha perseguido toda la vida, de que nunca iba a poder lograr sacar un título universitario, por ejemplo. Hay otros que lo toman como desafío, ¿no? Que lo han tomado como desafío, y hay otros que lo tomaron como una incapacidad que les afectó la vida, les marcó la vida en diferentes áreas. Pasemos entonces a ver el caso de María. Este caso de María, lo extraigo, les puedo pasar también las referencias, ¿verdad? Lo extraigo, es un caso de la bibliografía, está publicado, es de una investigación que realizaron Eti Kaufman y Milagros Jaime, y sobre exclusión escolar, que publica la UNESCO en el 2014, en el 2015. Dice, María tiene 17 años, vive con su madre, su padre y 2 hermanos. Su hermana mayor y uno de sus hermanos sacaron carrera universitaria y trabajaban. Su padre tenía negocio propio, su madre cuidaba niños. En este momento, María trabaja limpiando casas para ahorrar y sacar el bachillerato por madurez en el 2015. Durante los años de escuela y colegio, María fue una alumna ejemplar, con notas sobresalientes. Estudiaba con su madre y su hermana, quienes le dedicaban tiempo para explicar y hacer las tareas. A pesar de que María expresa el sueño mío era terminar los estudios, en marzo de 2013 toma la decisión de dejar el cole. ¿Por qué? ¿Por qué? Sus palabras lo dicen. Yo me salí del cole por miedo que me hicieran algún daño. Por mi propio bienestar me salí. Fue el mismo colegio el que me hizo que me saliera. En la casa me decían que no me saliera. Entonces ella dice y cuenta que es que este colegio es muy desordenado. Habían días que entrábamos y no habían clases y otros días que el profesor no llegaba y no nos decían nada. Además, solo hay 2 profes que ponen mano dura en este cole. Los demás se quedan callados. Los profesores decían, a mí siempre me pagan. Ustedes verán si pasan o no pasan. Solo pocos explicaban, otros nos dejaban llenando papeles. Me sentía completamente mal. Pasaba de la violencia a la depresión. Era muy feo. Ya desde séptimo empezaron los problemas. Usted sabe, el bullying. Me robaban libros. La profesora no hacía nada. Yo tenía que defenderme porque ahí no ayudan. Solo había una orientadora que me ayudaba y en ese entonces no había directora. Me salí en marzo de ese año. En décimo, si usted quería estudiar, lo tenía que hacer solo. El bullying, ¿sí? Y por el bullying, ese año, un muchacho me agarró y me golpeó. Estábamos haciendo una tarea en la biblioteca y llegó y me golpeó. Incluso me dejó un morete. Ya después me salí del cole porque ahí los que mandan son los alumnos. Yo me sentí mal porque yo hablé con la directora y con la orientadora en cuarto. Deberían tener medidas y aplicar reglas y seguirlas. Después María cuenta otras situaciones también que le pasaban a otras compañeras en donde las desnudaban, las intoxicaban en el baño, les tomaban fotos y las hacían ciberbullying, ¿no? Además, le habían quitado a María la transferencia condicionada de Limas, ¿sí? Y se empezaron a juntar cosas, por lo cual entonces ella decide salirse del colegio. Cuando las entrevistadoras terminan la entrevista, María les agradece y le dice muchas gracias por venir a recoger mi testimonio después de 2 años de que haya salido del cole.
porque nunca nadie me preguntó. Hay diferentes cosas, ¿verdad? Yo creo que lo podemos también comentar ahora que volvamos. Hay muchas cosas que se pueden comentar. Por ejemplo, los factores económicos como una forma de violencia, las instituciones, la indiferencia que circula por todo lado. No hay una instancia que proteja, no hay ley, ¿verdad? Hay falta de apoyo académico, aparece el bullying también y el acoso sexual. Los actores del bullying. Los actores son varios. Si pueden ver este dibujito, dice, los jóvenes víctimas suelen ser los más fuertes, los víctimas de bullying se refiere, mientras que los agresores son los más débiles. Esto no debería pasar. Nadie tiene que soportar, nadie tiene que tolerar la violencia del otro para poder estudiar. El acosado, el acosador, el acosado, el acosador, los espectadores, que son una parte importante, que esto se sostenga en el tiempo, es otra parte de sus definiciones, y agregamos, junto con Graciela Untoglich, una psicoanalista argentina que trabaja sobre las marcas en la subjetividad del acoso escolar, dice, y una sociedad que promueva estos modos de acción y la vulnerabilización del más débil. Esto es importante. Porque si la sociedad permite y construye estos discursos, por eso quería empezar con eso, construye estos discursos de violencia y se normaliza, entonces la sociedad, y hay sociedades que construyen el más fuerte es el que gana, el que más tiene es el que gana, ¿no? Estas sociedades de consumo que necesariamente, digamos, el valor de alguien se traduce en un cierto lugar y poder, entonces cualquier persona que muestre un signo de vulnerabilidad va a ser acosada. Hay un impacto en la víctima. El bullying, hay una deshumanización, es una pérdida de la posibilidad de ver lo humano con el otro. Por eso hacía tanto énfasis en esto de la terceridad, que se confabulan, se convierten en cómplices, ¿verdad? Y hay cierto sadismo en todo esto que se maneja. Y entonces el sujeto, la persona, el amigo, el compañero, ¿sí? El compañero de trabajo, mi colaborador, dejan de ser personas, dejan de ser sujetos y se convierten en objetos de mi odio, de mi frustración, de mis complejos, etc. Tenemos que pensar que el bullying es una antesala de la exclusión. Necesitamos intervenir. Los síntomas que aparecen en una persona que está siendo víctima de bullying son todos estos que ustedes pueden ver a la derecha. Se presentan de diferentes personas, pero llega hasta la ideación suicida. La ideación suicida o el pasaje al acto, por ejemplo, puede ser un pasaje al acto violento, es decir, que la persona que sufre de bullying, ¿verdad? Sea una persona que de un momento a otro, ¿verdad? Decida pasar al acto y entonces apuñalar a alguien, por ejemplo, porque es la única forma que encuentra para poder detener la situación insoportable. O que empiece, digamos, o sea, que toda esta destrucción y esta violencia que se ejerce sobre este chico o chica, bueno, tenemos un ejemplo espantoso, que es, ustedes me imagino que lo deben de estar pensando conmigo, ¿no? El del Liceo de Costa Rica es algo que quedó en la memoria de Costa Rica, la memoria del MEP. Y sea la única manera de terminar con la violencia. Baja autoestima, sentimientos de frustración, sentimientos de indefensión, nerviosismo. Pueden haber somatizaciones, dolores de cabeza, los chicos empiezan a decir no puedo ir al colegio porque me siento muy mal, ¿no? Etcétera. Ahora pasemos al acosador. El matonismo. Muchas veces el matonismo o el acosador, quien ejerce el bullying, ¿sí? Lo necesitan para poder construir un lugar, porque a veces es el único lugar, como les decía antes, que pueden construir o que tienen. Esto es muy importante, vienen de la familia,
de un entorno social, esta es la forma en que saben cómo vincularse y se aprovechan de los más débiles, de los más frágiles para poder violentar. Tiene a veces una posición de superioridad, pero si no, ¿sí?, se monta sobre la fragilidad del otro para que entonces él pueda posicionarse de alguna manera como aquel que detenta el poder sobre los otros, ¿sí? Los espectadores, que son otros de los más importantes de nuestro perfil de hoy, estos espectadores se llama el tercero cómplice, lo llamamos. Los espectadores tienen miedo, han sido víctimas ellos mismos de bullying, pero también son el punto más importante, porque ellos son los que dan el reconocimiento. Ellos son el público meta para quien el buller ejerce su fuerza, ¿sí? Entonces es con ellos con los que vamos a tener que trabajar. Persiste en el tiempo y hay sociedades que promuevan las formas de acción, que ya lo vimos un poquito. ¿Cómo resuelve el estudiantado el bullying? Estamos un poquito apremiados de tiempo. Les voy a invitar a que vean este TEDx. Les cuento, es un TEDx de una chica de unos 17 años que fue víctima de bullying. Todo empezó con su compañera, con sus amigas de la escuela. Ella es chilena, en Argentina. Entonces empezaron a burlarse de su acento, empezaron a burlarse de ella y empezaron a decir que ella era, finalmente, se confabularon todos en su contra. Ella cuenta cómo un día iba caminando por un pasillo, ya su mejor amiga le había dado la espalda, tenía dos amigas que la defendían y un día por un pasillo empezaron a gritarle muñeca de plástico, así era como le decían. Se mandaron a hacer camisetas que decían muñeca de plástico y se las enseñaban y todos se reían y se burlaban. El colegio en este momento no había hecho nada. Después de lo de las camisetas, el colegio llama a los padres de familia, sancionan a todas las chicas de esta sección y chicos de esa sección que participaban en el bullying y ahí se quedó, dice, y el bullying continuó. El bullying continuó de una u otra forma, pero las chicas mayores que vieron cómo la maltrataban, decidieron hacer algo. Y entonces, por eso se llama ¿cómo resuelve el estudiantado el bullying? Porque estas chicas mayores decidieron que tenían que hacer algo y empezaron a dar charlas sobre bullying y a dar charlas de todos los efectos que producían en las personas que acosaban, de cómo las maltrataban. Y dice que un día después de la charla, en su sección, las compañeras se voltearon y le pidieron perdón. Y hubo entonces, a partir de este momento, una construcción, ella lo llama, dice que fueron políticas de manejo positivo en el aula, de convivencia positiva, así se llamó. El colegio entonces desarrolló, junto con el estudiantado, ¿verdad?, ciertas prácticas de convivencia positiva para poder no castigar el bullying, digamos, porque eso a veces y generalmente el castigo no es la vía, ¿no? Por eso les decía, vigilar y castigar no es la solución. La solución es cambiar la cultura de las instituciones. Esa es la verdadera solución. Y construir, digamos, este tipo de convivencias positivas. Conocemos que existe esta ley de la prevención del bullying. Lo quería mencionar, sé que ustedes lo conocen, es una ley nacional de prevención del establecimiento de medidas correctivas y formativas frente al acoso escolar o bullying. Es el artículo número 6. Pero resalto esto, la evaluación, la información, ¿no? Brindar información. Ustedes tienen que estar con información sobre el bullying. Evaluar cómo está la comunidad educativa, qué violencias existen. Hay protocolos para la actuación que ustedes tienen. Hay supervisión de alumnos, esto es muy importante. Y tenemos que colaborar con la familia
¿sí? Y establecer programas de autoayuda para las víctimas de bullying. Y lo que quiero decir con esto, y traigo la ley, porque creo que la ley nos hace a todos sujetos de la ley. En la medida en que nosotros ignoramos o somos indiferentes frente a las leyes, frente a los protocolos, o porque, bueno, podemos, como decía una maestra mía, ¿no? Para poder trabajar, me hablaba del hospital psiquiátrico, para poder trabajar en las instituciones públicas, a veces es importante, ¿verdad? Tomar las leyes de la institución y tropicalizarlas, o sea, aplicarlas en la medida de lo posible. Tropicalizarlo, decía ella, ¿verdad? Pero es aplicarlas en la medida de lo posible, conforme las situaciones lo permitan. Pero tenemos que ser sujetos de ley y nosotros somos el ejemplo para toda nuestra población y también para nuestros compañeros, ¿ah? De lo que permitimos y lo que no permitimos. Por eso es importante que los chicos y las chicas también conozcan sus derechos. Les voy a contar una buena práctica y vamos dirigiéndonos hacia la conclusión de nuestra exposición para conversar. Recuerden que tienen las preguntas en el botoncito que pueden ir dejando en el chat. Y ahora las vemos. Entonces, el método Kiva es un método que surge en Finlandia. Tal vez algunos de ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Es un método de los más exitosos que han habido para la erradicación del bullying en el sistema educativo. Empieza con estos 3 principios de prevención, ¿no? Construcción de lo que la chica del video llama de las convivencias positivas. Ellos lo llaman, digamos, una convivencia de cultura, también podríamos llamar, o convivencias para la paz, también se les ha llamado acá en nuestras propuestas o en los centros cívicos. Y la idea es darles charlas, sensibilizarlos, hacerles conocer que esto no es normal, que la violencia de género no es normal, que la violencia y el bullying de las diferencias de identidad o de diversidades, para esto hay algo muy importante aquí. Si nosotros no creemos en que la diversidad es posible, ¿sí? En que no deberían de existir, digamos, el machismo, por ejemplo, la violencia de género, en que nosotros creemos que todos tenemos igualdad de derechos y de condiciones en nuestro país, a pesar de estar en una pandemia, todos tenemos el mismo derecho a la salud, todos, ¿sí? Si nosotros no creemos fielmente en la diversidad, no la vamos a poder transmitir. Tenemos que también hacer un trabajo nosotros con nosotros mismos para poderles transmitir esta convivencia pacífica a nuestros estudiantes y además practicarla, porque el que no predica con los actos, las palabras se las lleva el viento. La prevención son creación de esta cultura, de charlas a los padres también, para poder detectar las violencias en los hogares. Y luego tienen, y creo que esto es fundamental dentro de los talleres que he podido participar en el MEP y con algunas consultorías, en la prevención de la violencia, muchos de los profes, todos tienen muy buenas ideas. Cuando abrimos el espacio de diálogo, hay muchas buenas ideas que se pueden implementar. Y recuerdo que uno de ellos había dicho, hagamos un buzón de sugerencias en el aula que sea absolutamente anónimo para que puedan denunciar y para que puedan decir soy víctima de bullying o lo que sea, porque a veces les cuesta confiar en los adultos. Vean a María, el caso de María, le costaba confiar en los adultos. No le decía a nadie hasta que le dijo a la orientadora, pero la orientadora no era fuerza, se diluyó porque el sistema no la cuerpó tampoco para hacerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que tener las condiciones de la institución y estos buzones virtual para que los chicos y las chicas puedan hacer denuncias con tal de que se pueda intervenir con cierta inmediatez. Esto es fundamental, intervenir en la inmediatez, ¿sí? Si hoy Pepito le pegó a Marcos, ¿sí? Yo no me espero a mañana que vengan a clase de mate, digamos, para decirles por qué se pelearon, ¿no? En el recreo, ahí mismo, ¿no? Establecer ahí una intervención.
ellos además tienen también la intervención. Y en esta intervención tienen manual a los docentes y para que los docentes sepan qué hacer, algo así como los protocolos. Hay equipos de intervención con 3 profes que están especializados y capacitados para hacer intervenciones con bullying y además crean un clima confiable dentro del sistema para que los estudiantes puedan llegar a ellos. De esta manera, estamos nuevamente ya en la conclusión de que los directores, los docentes, los estudiantes y los padres de familia son los actores principales en este trabajo de prevención del bullying. Necesitamos crear climas de confianza, fomentar el compañerismo, ¿sí? Los valores. Aquí les pongo algunos ejemplos para que ustedes también puedan quedarse con ellos. La sensibilización hacia la diversidad de lo que hemos venido hablando. La seguridad. María decía, yo no puedo ir al cole porque no es un lugar seguro. Tengo miedo de que me hagan daño. Y manejar roles positivos, ¿verdad? Para eso se hacen mucho las giras, ¿no? Nosotros en Aulas de Escucha estuvimos haciendo giras al aeropuerto, por ejemplo, llevamos a los chicos y las chicas al aeropuerto, y entonces promoviendo los roles positivos, promoviendo testimonios de personas que han logrado, a pesar de las dificultades, construir una vida mejor y una vida digna, ¿verdad? Les hace a ellos conservar, les hace a ellos sentirse incluidos y sentir que pueden, ¿verdad? La intervención con inmediatez, no a la indiferencia. Equipos por sección, esto es una recomendación mía, para darle seguimiento, intervenir con los terceros, concientizar sobre la problemática del bullying, hablar por separado con los actores, con el no hacer un manejo de conflictos, no enfrentar al bullying y al otro y al acosado, porque esto produce más confrontación, ¿sí? Y además avergüenza a los chicos y las chicas que están siendo víctimas de bullying, los avergüenza más, sino más bien por separado para concientizar, para brindar herramientas y habilidades a la persona que está siendo víctima y para poder sensibilizar sobre el impacto al que está ejerciendo el matonismo, ¿verdad? El impacto que está provocando. También se pueden ejercer charlas para chicos y chicas que son bullers. Nosotros en la experiencia de aulas, por ejemplo, la psicóloga, uno de los temas, ¿verdad?, de la facilitación es justamente el bullying, y muchos de los chicos que están en el aula de escucha son porque son bullies, ellos, no porque son víctimas, sino porque ellos son acosadores. Y cuando se abren las historias nos damos cuenta de que ellos solo son emergentes de una violencia mucho más profunda en ellos mismos que viene desde su casa. Tal vez darles un espacio a que puedan hablar y a que puedan contar y a que puedan dialogar es una manera en que el dolor de la violencia de ellos no se convierta en una actuación de violencia sobre los compañeros más frágiles. Luego darle seguimiento, estar pendiente día por día, son pequeñas acciones, pequeñas acciones de gran impacto. Preguntarle en el pasillo cómo está, cómo le ha ido, si ya se pudo reunir con el grupo, ¿no? Incluirlo en algún comité, encontrar con la persona algún otro lugar en donde él pueda pertenecer y desarrollar una pertenencia que le fortalezca su yo. Muy bien. Conclusiones. El bullying no se resuelve con la vigilancia, lo he ido repitiendo, sino más bien con este trabajo grupal, con el cambio de las políticas en la institución sobre la violencia. Yo creo que un buen director puede hacer la diferencia. Creo que un conjunto de docentes preocupados y sensibilizados con el tema pueden construir una diferencia en sus centros educativos. También armando estas charlas con los padres de familia o derivándolos a los EBAIS para que
los agentes de la salud también impartan charlas. Ahora como estamos todos virtualizados, a veces es hasta más fácil, ¿verdad? Llegar a todos y todas, aunque no todos, yo sé. La pandemia también ha mostrado sus desigualdades. En la educación ha sido uno de los mayores impactos. No todos tenemos acceso a la tecnología, pero también no se puede permitir ningún tipo de violencia. Trabajar en un aula con un clima terrible de convivencia. Necesitamos resolver conflictos con cierta inmediatez. Debemos de trabajar, ¿sí?, para que todos los adultos de nuestro lugar donde trabajamos sean confiables, para que los estudiantes y las estudiantes puedan acudir y haya una apertura para recibirlos. Velar para que estas medidas no excluyan a los involucrados en el conflicto, para que no queden fuera del sistema educativo. A veces hay sanciones donde quedan un mes fuera y los chicos dicen, peor, me he encontrado con que son los padres los que dicen, de por sí es una vaga, no va a servir para el estudio, que se quede en la casa trabajando. Es terrible escuchar este tipo, digamos, donde no se puede ir contra el destino, ¿no? Los chicos y las chicas no pueden ir contra el destino que los padres quieren, pero un docente, uno que escuche esto y haga la diferencia y llame y diga, vas a volver, ¿no? Y que además no apliquemos este tipo de medidas en donde sabemos que se van a ir. Trabajar la otra edad, no como tolerar al otro, ¿no? No me queda más remedio que tolerar a este que es diferente a mí, porque es diferente a mí, se sienta a la par mía, sino más bien al contrario. Sensibilizarnos en torno a la diversidad. Esto es lo que quiero compartir con ustedes y ojalá podamos dialogar y hablar y darle más vueltas al tema. Muchas gracias por la escucha. Muchísimas gracias a Jessica Millet por estas reflexiones que nos hace en torno al bullying de una manera cotidiana, de una manera accesible, de una manera y desde una propuesta pues que genera una contextualización curricular al lado de las realidades educativas que nosotros tenemos en las diferentes regiones del país. Tal y como se dijo al inicio, vamos a iniciar entonces con el periodo de preguntas que pudieron realizar a través del botón justamente de preguntas y respuestas. La primera pregunta que plantean, Jessica, es la siguiente. ¿Cómo abordar el bullying cuando los protocolos se agotan, cuando no hay apoyo del hogar? ¿De qué forma podemos ayudar a nuestros estudiantes cuando incluso la cultura de paz no funciona? Sí, gracias por la pregunta. A ver, lo que yo estoy tratando de contarles, a ver, yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil, los he escuchado, he estado con ustedes, con algunos de ustedes, y sé que a veces las situaciones son complejas, muy complejas. Estamos haciendo también acompañamiento terapéutico desde la Universidad de Costa Rica de forma voluntaria en algunos colegios y nos hemos enfrentado donde, por ejemplo, el bullying de la diversidad sexual, digamos, empieza en la institución, ¿no? Toda la institución está en contra de las personas homosexuales, o al menos en su mayoría. Y es súper difícil ir en contra de la cultura de la institución. Creo que cuando el protocolo no funciona, cuando no funciona la institución tampoco acogiendo, ¿verdad? Diferentes propuestas en torno al bullying. Tal vez yo diría que no nos quedáramos solos, ¿verdad? Haciéndolo. Sé que una persona puede empezar a hacer una diferencia. Una sola persona puede. Yo he tenido testimonios de profes que me dicen, ¿sabe qué? Yo fui un profe, yo fui ese buller que está ahí. Y se identifica con ese chico que está a punto de perder los estudios, porque no estudia, se la pasa molestando a los compañeros, se la pasa haciendo cosas en los recreos. Dice, y yo
de alguna manera, al sensibilizarse él con la situación del chico, yo sabía que él sufría y decidió acogerlo. Y decidió empezar a hablarle y preguntarle, y que por qué él lo hacía, y lo empezó a dar tareas dentro del aula, porque además sabía que tenía un potencial y empezó a reconocerle el potencial que él tenía, ¿sí? Un profe de mate. Y le vio el potencial. En este momento, el profe nos contaba en un taller que ese chiquillo se fue a estudiar informática, por ejemplo. Y no se fue, ¿verdad? Y estuvo ahí, porque son pequeñas acciones. Tal vez a veces no se trata de aplicar todo el protocolo, ¿verdad? Se trata de poder ejercer una acción o de llevar esto a la junta, ¿verdad? De profes, a la sala de profesores y decir, vean, he detectado, hagamos una campaña. Unos profes hicieron una campaña bullying que a mí me encantó, porque además tuvieron esto de cómo los chicos también tienen respuestas. Se fueron a hacer videos y entrevistaron a todos los matones, no a todos, pero a los más famosos del colegio, los empezaron a entrevistar y les preguntaron a ellos que cómo creían que podía, ¿verdad? Primero les preguntaron que por qué creían que se daba el bullying y después de cómo creían ellos que podía abordarse el bullying. Y entonces empezaron ellos mismos a dar respuestas. Y después esto, digamos, fue socializado en los chats que tienen los profes con el aula, con permiso de los chicos, y entonces se empezó a crear un clima de hagamos algo por eso. ¿Se dan cuenta? Yo creo que a veces podemos construir, creemos que no tenemos el apoyo, nos sentimos solos, pero podemos ir a buscar apoyos, podemos hacer actos pequeños con una gran diferencia. Que impacten una vida es un montón. Bien, siguiendo con la línea de las preguntas que nos están planteando, nos postulan una cuestionante interesante, Jessica, en torno a el papel de los sujetos. Y la pregunta que plantean es, ¿cómo trabajar con esos testigos que tienen temor de hablar? Muy bien, gracias por la pregunta. Me permite un poco extenderme con los espectadores. Los espectadores son personas que fueron víctimas de bullying y no se quieren meter, ¿verdad? No quieren saber, no quieren, porque después, si me acerco a tal persona, ¿no? Como me decía un día de estos un paciente mío, me decía, cuando uno es el que está en la mira, ¿verdad? Nadie se le quiere acercar, pero cuando a uno le va bien, todo el mundo quiere ser amigo, ¿no? Entonces nadie se le quiere acercar, hay un aislamiento de esta persona con los espectadores. Lo mejor es trabajar de forma de sensibilizar. En el momento en que nosotros sensibilizamos a todos aquellos que se ríen o que se asustan y se van, ¿sí? Y los sensibilizamos, les ponemos un buzón de denuncias, ¿sí? Además, los chicos y las chicas que están haciendo bullying saben que los pueden denunciar de forma anónima y que además van a hacer algo, no un castigo. Por ejemplo, los pueden poner a impartir charlas sobre cómo prevenir la violencia en el colegio. ¿Se dan cuenta? Se pueden utilizar otras herramientas. Se les puede poner a los espectadores también o a los amigos del buller a hacer una pequeña investigación o a construir un mural, ¿verdad? Se arma el comité para la prevención del bullying en el aula, por ejemplo. Ustedes tienen miles de ideas que yo sé que muchos y muchas han implementado en sus aulas. Y entonces con los espectadores, ¿verdad? Para que ellos a la vez no sean ni cómplices, porque hay algunos también que se aunan al disfrute y a esta cosa de disfrutar de la vulnerabilidad del otro, que comparten. O sea, darle clic al teléfono con la imagen de mi compañera semidesnuda, ¿sí? Es una forma de participar. Entonces, sensibilizarlos sobre
¿por qué no participar? Que detener el bullying de alguna manera es cuando cada uno decide no hacer el bullying. Es un poco, digamos, un poco lo que pasa también con la violencia hacia las mujeres, ¿verdad? La violencia de género. Si uno se ríe frente a un chiste en donde se humilla a una mujer, por ejemplo, uno es cómplice. Pero si uno, como terceridad, porque la función de la terceridad es darle el reconocimiento al buller, ¿sí? O silenciarse, no responder, pero el silencio también provoca una complicidad porque lo permite. Entonces, lo deja en una situación, pero poder hacer algo y decirles, hagamos una sensibilización, hagamos una mural entre los que están ahí participando como espectadores, es una forma de abordar. Sí. Bien, muchísimas gracias a todas las personas colegiadas que nos están planteando sus preguntas. También pues tenemos agradecimientos, tenemos personas colegiadas que nos saludan desde Nicoya, desde San Rafael de Heredia, y eso pues nos da un gusto, Jessica, en el sentido de que pues nos están siguiendo en términos de conexión desde todos los rincones del país. Así que un agradecimiento a todas estas personas por estar y continuar con nosotros en este desarrollo que está tomando por análisis y reflexión lo que tiene que ver con el bullying. Hay una pregunta también interesante, Jessica, que quiero compartir. Y se plantea que por qué ahora se habla con tanta insistencia del bullying, ¿verdad? En estos tiempos. ¿Qué ha pasado en los tiempos de antes, ¿verdad? Por lo menos desde los años 60, plantea la pregunta, donde en ese tiempo estaba en primaria. Dice, mis padres me hablaban de una serie de cosas que las docentes y los docentes hacían en aquella época, que eran verdaderas transgresiones, que viene a generar entonces que el bullying se esté hablando de tanta forma y de tanta reiteración en cuanto a todo lo que tiene que ver con él contemporáneamente o en estos tiempos. ¿Qué pasó en los tiempos de antes con eso? Creo que hay varias cosas que inciden. Que antes no se hablara de bullying no significa que no existiera. En los años 70 es cuando empieza ¿verdad? Que se pone en evidencia, es decir, cuando existe, cuando se le nombra. Creo que es importante nombrar las cosas, porque a veces las vemos, están ahí y nadie las nombra. Esto es lo que tiene que ver con el discurso, ¿no? Y con el peso de las palabras, ¿no? Y con el peso discursivo, cómo va construyendo el objeto. La situación de bullying es un objeto, es alguien que lo vio y lo puso, pero no significa que no existiera. Me parece, hay una normalización de la violencia en donde se cree que de parte de entrar, bueno, yo no sé ustedes, bueno, seguro no, pero yo ya soy grande y cuando yo entré a la U, por ejemplo, se sabía que los que pasaban por el perfil les hacían ritos de iniciación que tenían que ver con la violencia, ¿no? Desde cortarles el pelo, a darles masillas o tirarles pinturas, bueno. Yo no me acercaba al pretil por miedo de que me agarraran y hicieran algo. Pero, digamos, entonces a veces en primer año también hay ritos de iniciación y muchas veces los padres de familia lo normalizan, o los directores o los docentes dicen, ah, para que se haga hombre, que se defienda, ¿no? Dice el papá. Y no se dan cuenta de que son situaciones que calan profundamente y que son violentas. Porque tal vez hay algunos docentes que me han dicho, yo prefiero aplicar la mano dura, ¿no? Como padre de familia, incluso hablando como padres de familia, del castigo, ¿no? Del castigo, la amenaza, y entonces ese es su estilo y se ha normalizado esa forma de crianza también. Me parece que el bullying existió desde siempre, la denigración a los otros, el racismo, la xenofobia,
el machismo, la violencia de género, el odio hacia los homosexuales, tenemos los años 80 también, con la emergencia del SIDA. O sea, la historia está llena de violencias y de discriminaciones. Creo que siempre ha existido y ahora se habla mucho más porque hay una visibilización de la diversidad y de la violencia, por un lado. Y además porque tenemos el recurso de la tecnología, la difusión y la comunicación nos permiten ahora obtener datos reales en poco tiempo, incluso globalizarlos, ¿verdad? Pues creo que esa es mi opinión, ¿verdad? Tal vez se puede seguir dialogando. Bien, celebramos que tenemos bastantes preguntas, lo cual nos contenta por el hecho de que estamos hilando, pues, elementos de interés. Jessica, mira qué interesante esta pregunta, ¿verdad? Porque nos plantean, en nuestro contexto la palabra bullying se utiliza para todo, ¿verdad? ¿Cómo se le explica a los padres de familia que no todo es bullying? Que nos encontramos también con abuso de autoridad de un adulto a un niño, pero que eso también podría irradiar en otra cosa. Sí. Bueno, en la charla, ¿verdad? Un poco yo trataba como de diferenciarlo o tal vez tipificarlo para diferenciarlo de otros tipos de violencia. En el bullying tiene estas características, ¿verdad? Que hay una relación de poder, ¿sí? De que hay una intimidación, como que tiene ciertas características que nos va a permitir como reconocerlo, ¿verdad? Y que es una violencia que se ejerce deshumanizando al otro, deshumanizándolo, y además que toma como blanco un punto vulnerable del otro para poder atacar. ¿Sí? Creo que esas son como una tipificación que nos podría permitir como para poderlo diferenciar de otro tipo de violencias. Ahora, el abuso de autoridad, podría ser efectivamente, digamos, una relación desigual, ¿no? Podría ser bullying, claramente. Bien, la siguiente pregunta plantea lo siguiente. Jessica, Costa Rica o el tico lo plantean, usa mucho el choteo, ¿verdad? El choteo pues tiene pues componentes y connotaciones también de burla y toda una construcción en perjuicio de una otra edad. Dentro de este contexto, ¿cómo se clasificaría el choteo que es común en este país, ¿verdad? En el marco de lo que hemos venido hablando de el bullying. Sí, sí, hay mucho choteo. Creo que en todas las culturas existe una forma son formas en la cultura y en la convivencia que permiten de alguna manera, para decirlo en términos de psicología, permiten sublimar la destrucción que es inherente al ser humano. Es inherente, usted me va a decir, no, ¿cómo que nos destruimos? Yo les voy a decir, ¿por qué uno come más cuando ya está satisfecho? ¿No? Y después dice, ay, ya no aguanto, ¿por qué lo hice? Me siento hasta culpa, ¿no? Hasta culpa le da a uno. Bueno, hay una cierta autodestrucción o destrucción hacia el otro que es inherente en la constitución de la subjetividad y eso se sublima en la cultura. Y una de las formas en que se sublima y circula en la cultura es así, con los chistes, es una forma, con la chota. En México existe otra cosa que se llama el albur, que tiene una connotación sexual además. Es un juego como, no sé si algunos están familiarizados, el albur es muy
es muy curioso porque utiliza muchísimo el desplazamiento del lenguaje, el doble sentido, y son formas que existen en la cultura y creo que hay algunas que pueden soportarse, digamos. Hay algunas que uno puede decir, bueno, me está molestando a mí y entonces uno la devuelve, ¿se da cuenta? Entonces hay una especie de intercambio, ¿no? Hay un intercambio que se vuelve una broma. Podríamos decir que no se recibe como una ofensa, porque en el momento donde el otro se ofende es imperativo parar, imperativo. O sea, hacer referencia a, digamos, a que a uno se tropieza, ¿no? Digamos que uno se tropieza y entonces medio se cae y el otro se ríe, ¿se dan cuenta? El otro se ríe y le dice, estás ciego, ¿se dan cuenta? Estás ciego, fíjate por dónde caminas. Y si uno se ríe y ahí se queda ahí, ¿se dan cuenta? Pero si en algún punto, y esto es otra de las cosas del bullying, acuérdense de los espectadores, ¿no? Los que están ahí de cómplices. Si esto lo hacen para ponerme en mal frente a los otros, y yo en ese momento digo, no, yo veo bien. Ahí se acabó la broma, ¿sí? Pero si yo me quedo recibiendo esto, por eso creo que el trabajo es con todos los actores, con el que es bulliado o el que es acosado, con el que acosa y con los espectadores, ¿sí? Por supuesto que con las familias y con la institución, pero macro, ¿verdad? Pero con los actores hay que intervenir. Si yo en ese momento bajo la cabeza y muestro un signo de vulnerabilidad, dígame, ¿con qué lo molestan a uno si no es con lo que a uno más vulnerable es? ¿Sí? Pero si ese signo de vulnerabilidad yo lo dejo ver de alguna manera, me lo callo, además, y empieza a hacerme daño, me empiezo yo también, ¿se dan cuenta? Uno, frente al silencio, es decir, aceptar el bullying, también es algo que hay que trabajar, ¿no? Porque es algo que va mellando mi personalidad. Si yo estoy acostumbrada a que me maltraten, y esto es una de las conductas, digamos, de repetición de violencia, de los círculos de violencia, si estoy acostumbrada a que el otro me maltrate, a que el otro me humille, ¿sí? A que el otro, a que se haga la voluntad del otro, ¿ah? También, de que es el otro el que decide, el que toma la posición activa, el que se hace la voluntad del otro, ¿no? Y yo no estoy empoderada, voy a permitir estos ciclos de violencia. Por eso hay que dar habilidades. Les pongo otro ejemplo. En aulas, en el trabajo con los chicos y las chicas, se les brindan este tipo de habilidades. Y empezamos a hacer un poco la broma. ¿Y vos qué responderías? ¿Y vos qué harías? Y empieza entonces a jugarse, abrir espacios. De repente, si ustedes ven que hay tensión en el aula, están todos tensos. Porque por alguna situación, ¿no? De violencia que sucedió en el colegio, abramos un lugar para que hablemos de eso, ¿sí? Están todos tensos porque a uno de los chicos, por ejemplo, hemos ido a hacer intervenciones porque hay un chico que atentó contra su vida, ¿no? Y entonces hay una tensión en el aula. Abrimos un espacio para hablar de eso. ¿De qué piensa? ¿Qué opinas? 10 minutos, 15 minutos de la lección de estudios sociales, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué bien? Y eso alivia, sí, eso alivia. Entonces, perdón, me desvié un poco, pero lo del choteo, creo que el choteo se convierte en bullying cuando el acosado le permite, de alguna manera da pie, ¿no? Y el otro no para, y el matón no para, sino que se aprovecha de eso y lo expone frente a otro. En ese momento es bullying. Bien, tenemos una pregunta que plantea un escenario, Jessica. Plantea lo siguiente: como docentes de materias complementarias, ante un supuesto caso de bullying, cumplimos con el protocolo de la institución educativa.
pero dejamos el caso en el profesor guía y no volvimos a preguntar ni velar por el caso. ¿Pasamos a ser cómplices del bullying? Uno de los puntos más importantes de la prevención del bullying y de la erradicación de la violencia es el seguimiento. Ahí está la clave del éxito. Que ustedes hablaron con Pepito y Juanita. Hicieron de repente entonces una sensibilización para que todas las personas que estaban siendo cómplices y testigos del bullying de Juanita participaran, armaron el mural. Esto lo construimos en el mes de mayo, ¿sí? Viene junio, pasaron las vacaciones, viene agosto, y no volvimos a preguntarle a Juanita cómo estaba, ¿sí? Nunca más. Pregúntale a Juanita. Yo por sí ya le ve eso. Yo creo que de alguna u otra manera, a ver, porque nosotros, yo entiendo que además hay una saturación de trabajo y ahora yo creo que con la virtualidad deberíamos de tener un buzón virtual de denuncias, además de violencia familiar para que nosotros, yo creo que los docentes son la persona más cercana a los chicos y las chicas, es con quien más tiempo pasan y son los adultos que podrían extender una mano o podrían guiar a alguno de estos chicos para hablar de las violencias de las que son partícipes o de las que son víctimas. Pero me parece que el relegar el caso y decir, ya, si yo me entero, digamos, yo creo que tiene que ver con un compromiso ético con uno, ¿sí? De yo poder soportar que a Juanito no le integran en ningún lugar, lo veo comiendo solo, no está en ningún equipo, no pertenece a nadie y viene sucio y cada vez lo veo más triste, con más ojeras. Y el caso lo tiene don Juan, que él haga algo. ¿Me explico? Creo que hay un compromiso de nosotros, con nuestra ética, para poder implementar, darle seguimiento. Son pequeñas cosas, ¿no? No es darle seguimiento paso 1, paso 2, paso 3 a los protocolos y hacer nosotros todo. Tal vez no, porque no corresponde o porque hay otra organización en la institución, ¿no? Pero tener esos gestos es de alguna manera seguir atento y darle seguimiento. Bien, Jessica, aquí pues voy a hacer como, son tres. Me están preguntando mucho que cómo se llama la película que usted vio, que no lograron anotar el nombre, ¿verdad? Y para terminar entonces, bueno, primero el nombre de la película porque lo están consultando mucho. Y esta pregunta pues viene a dividirse en dos. La primera es que si acá en Costa Rica existe penalmente un castigo por el bullying. Y seguido de eso, ¿qué estrategia se podría recomendar cuando en esferas de educación preescolar, estamos hablando de los más pequeñitos, ¿verdad? Ya hay manifestaciones de matonismo, ¿verdad? Como también lo llamamos en español, ¿verdad? Y qué estrategias se pueden desarrollar en este contexto, ¿verdad? Donde estamos teniendo este tipo de actitudes y tenemos personitas de 5 o 6 años, ¿verdad? A quien pues tenemos que generar intervención, ¿verdad? Si existe en Costa Rica un castigo por bullying, no lo sé. No sé si es un delito tipificado, ¿verdad? A ver, si hay una ley para la mediación del bullying, debe de existir algún tipo de delitos. Me parece, o sea, de algún tipo de castigo, perdón. No lo sé, no conozco cuáles serían las sanciones en caso de que la ley no se cumpla. Pero a nivel del MEP, ¿verdad? Ustedes sí saben cuáles son las sanciones que aplican. Creo que es ahí donde se pueden aplicar algunas sanciones.
Pero a mí me parece que, yo insisto en que vigilar y castigar no es exactamente la única vía, ¿no? La única vía. Creo que tiene que haber una sanción, porque esto no lo podemos permitir. Les decía y les daba ideas de que hasta la sanción puede ser elaborar un proyecto en contra del bullying, ¿verdad? Porque pues retirarlo del sistema educativo, bueno, pues, no sé, no. Yo creo que una buena sanción es que él mismo tenga que hacer una campaña en contra del bullying, o ella misma, pero no lo sé, no sé si existe la ley. Y después, cuando estos chicos, y sobre todo tan pequeños, es bastante llamativo, es muy llamativo porque en la infancia es el momento, los niños, a diferencia de los adolescentes, que los adolescentes ya están más socializados, ya han pasado por un proceso de socialización y además al adolescente ya le da más vergüenza, ¿verdad? Hacer cosas y con el otro y está más expuesto siempre. Y es muy inseguro porque está en constitución su yo, ¿no? Su afirmación yoica se está construyendo. Y por la misma inseguridad hacen bullying. Pero cuando son tan pequeños, el niño es más un reproductor de las violencias del hogar. Un chico que es desafiante, que tiene estas conductas, que lastima a los compañeros, o que, por ejemplo, no se detiene frente a la crueldad. Esto llama mucho la atención, ¿verdad? Que son conductas, son ciertas conductas. A mí me han consultado, yo trabajo con niños, y me han consultado, por ejemplo, me lo envían las maestras o los docentes, porque los chicos tienen una conducta desafiante, o porque son violentos, o porque tienen problemas de control de impulsos. Y cuando el chico viene, ¿verdad? Yo tengo la posibilidad de hacer la entrevista con los padres y de verlo actuar. Además es cruel conmigo también, ¿no? Porque hay que decirlo, porque es cruel con los compañeros, con el maestro, le patea a la maestra, patea a los amigos, patea a todo el mundo, me patea a mí también. Son conductas que no tienen que ver con el control de impulsos, así son malentendidas, ¿sí? Sino que son conductas que se reproducen, son actos donde el chico reproduce la violencia de la que es víctima, ¿sí? O de la imposibilidad de los padres de construir un marco de contención de límites que contengan al chico y de estrategias para saber manejar a veces su energía. Entonces, ¿cómo manejamos? Hay que irle dando. A los niños hay que guiarlos, hay que hablarles de lo que les pasa, hay que hablarles de cómo solucionar y resolver cuando sienten furia. Porque el chico siente furia, no me gustó que me quitaras el lápiz, no, te pego en el dedo. O sea, actúan. Por eso les decía, los chicos son más directos del pensamiento al acto. El adolescente lo piensa un poco más. El adolescente es impulsivo, pero lo piensa. El proceso de socialización permite construir una distancia entre el pensamiento y el acto. Y en esa distancia es donde está nuestra reflexión, nuestros valores, nuestra crianza y la cultura de la institución en la prevención de la violencia. En esa distancia. Uno dice, mejor no, lo piensa 2 veces, no me conviene, lo voy a hacer sentir mal o voy a terminar expulsado. Mejor no. Hay algunos que no les importa, que no les importan las reglas, que no les importa la ley, que la desafían constantemente. Y entonces hay que saber con qué chico estamos para saber qué medida aplicar. Por eso creo que tiene que haber equipos especializados que puedan hacerle estas lecturas y que digan, esto lo podemos aplicar así, o qué tal si inventamos una estrategia de esta forma, ¿verdad? Pero en preescolar, el matonismo es un signo de violencia familiar. Lo primero es intervención con los padres. Si un niño, yo que trabajo con niños, si uno no trabaja con los padres, el niño no cambia. No lo podemos hacer una marioneta de reforzamientos y de castigos. No logramos nada. Si el chico sigue inserto en la misma violencia y sufriendo lo mismo que está sufriendo, necesitamos intervenir con los padres.
De acuerdo. Jessica, vieras de que no escuchamos al final el nombre de la película. ¿Cómo se llama la película? Sí, tenemos el micrófono cerrado, a ver si los... El Ajá. insulto, El insulto. el Ok, insulto. la película se llama El insulto para todas aquellas personas que nos han estado preguntando por esa película como un insumo. Bien, colegas, de esta forma hemos llegado al final de este espacio de actualización profesional en torno a reflexiones profundas, curriculares, contextuales y de fondo que convoca el matonismo, ¿verdad? Con la palabra en inglés bullying, que pues ha sido tan utilizada en medio de el contexto. Para el día de mañana, a todas las personas participantes, a su correo electrónico les estará llegando un enlace y ese enlace es justamente la evaluación. Ayúdenos, por favor, a mejorar y a saber cuáles son las fortalezas que debemos seguir tomando en cuenta y qué aspectos debemos mejorar justamente para que usted como colegiado pueda seguir creciendo en actualización profesional del lado de su colegio profesional. También para las personas que nos han solicitado, ¿verdad? Y la consulta sobre si el material va a estar llegando a sus correos electrónicos, una vez realizada la evaluación, el material le estaría llegando respectivamente a sus cuentas. Colipro celebra este año de retos claramente sus 70 aniversarios. 70 años de estar caminando a la educación costarricense con el ánimo de crecer y generar espacios en ámbitos de calidad de la educación. Por esta forma y de esta forma les invitamos a cada uno a que pueda acceder a nuestros sitios oficiales, a nuestro Facebook oficial, que puedan estar atentos al boletín electrónico, porque en estos medios seguimos todavía ofertando espacios como este, ¿verdad? Donde podamos fortalecer desde distintas áreas o desde distintos ejes el camino de la actualización profesional. Quedamos muy agradecidos, un agradecimiento amplio y grande para la expositora Jessica Millet que nos acompañó en el transcurso de esta jornada y a cada uno de ustedes por su interés de seguir alimentando este espacio que es no solamente para construcción profesional, sino para construcción eh, personal, que finalmente es un binomio que va de la mano, indudablemente. Les invitamos a seguir creciendo con nosotros. Muchísimas gracias y que estén muy bien.